mecánicos y mecánicas, hoy os traigo el Nissan Terrano Serie 2, que lo primero que vamos a hacer es ponerle esos neumáticos. Vamos a ponerle estos nuevos neumáticos, unos Dakar de tacos, vamos a sustituirlos y a continuación lo que vamos a hacer es repararle esta ventanilla que tiende a quedarse, que a muchos os habrá pasado que se inclina la ventanilla hacia adelante, y deberemos arreglar la puerta del copiloto, lo que es en el cierre centralizado, que se queda pillado y queda perillada la puerta. Así que lo que vamos a hacer es despanelizarla entera, y a continuación lo que vamos a hacer es reparar dicho defecto, y de paso ya le revisaremos lo que son la ventanilla, que también tiene el defecto de inclinación. Pero bueno, vamos a comenzar. Y que no se me olvide, le tenemos que también sustituir la rótula de dirección exterior. Le vamos a sustituir lo que es la rótula exterior, que va ubicada ahí justamente, no sé si la podréis ver. Aquí tenéis la interior y la exterior, pues en nuestro caso es la exterior la que deberemos de sustituir, y le tendremos que también lo que es, no sé si lo podréis ver, el taco de la estabilizadora, que está deshecho, y le tenemos que poner uno nuevo. Bueno, vamos a comenzar. Montar las ruedas, que eso ya sabéis cómo hacerlo todos, así que lo vamos a hacer un poco a velocidad rápida. Ahora ya le hemos quitado la rueda que teníamos aquí puesta de repuesto, le hemos puesto ya las ruedas nuevas, y a continuación, en cuanto terminemos de montar los neumáticos, empezaremos con la sustitución de la rótula de dirección para subsanarlo. Cuando os pongan, tanto sea en el eje delantero, zona izquierda o zona derecha, posterior izquierda, posterior derecha, si os ponen algo de las rótulas de dirección, exterior o interior, no sé si lo podréis ver, ahí, la rótula, mirad. Esta está hecha polvo. Tenéis dos indicaciones, que es la exterior, que es la que estáis viendo ahora mismo, esa es la exterior, y ahí justamente al fondo hay otra rótula, que es la interior. Cuando os pongan una indicación, sea de la izquierda, sea de la derecha, tenéis que fijaros si es rótula interior o rótula exterior. En este caso es la exterior, esta, la que va justamente en la mangueta de dirección. Si fuera la interior, sería esa otra que tenemos ahí, que va en la barra de dirección, que se comunica a través de lado a lado con la otra rueda. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es sacar la rueda y extraer la rótula, y tenemos que contarle las vueltas. Hay que aflojar el tornillo que la condena en el centro para aflojarla y contar tantas vueltas, y la que pongamos nueva tenemos que dar las mismas vueltas para que quede en la misma alineación. Bueno, vamos a comenzar a desmontar el neumático y después ya lo sigo grabando. Tenemos la rueda desmontada, y aquí, que se puede observar mejor, lo que es la holgura, no sé si lo podréis ver, de la rótula. Bueno, esta es la rótula exterior y esta es la interior, a eso me refería cuando os dije antes. Lo ideal es que cojáis uno, aflójalo todo. A ver, hombre, ahora con extensión.
este caso. Le echamos un poquitín para que afloje bien y también aquí para que no nos dé problema al aflojar. Bueno, vamos a empezar, dejarlo que actúe un poco y aflojar. Y esto es lo que os comentaba. Mirad, el guardapolvos, el taco de la estabilizadora está hecho polvo, así que ya hemos pedido uno nuevo y deberemos ponerle ya el nuevo para pasar inspección técnica y demás, para que no nos digan nada cuando vayamos a hacerlo. Y es lo mismo que aquí, que la rótula, que la tenemos, como podéis ver, que se mueve bastante. Bueno, continuamos. Que está aquí, tiene un pequeño pasador aquí. Si lo sacamos, y después de que ya lo saquemos, ya le podemos dar unos pequeños golpes con un martillo. Se lo damos aquí, justamente con una barra, la apoyamos sobre esta parte para hacer un poco de tensión hacia arriba, le damos unos golpes aquí con un martillo en un seco y esto se soltará. De ese modo lo podréis sacar más cómodamente, pero lo primero que tendremos que hacer antes, tanto de extraerlo de aquí, es aflojar un poco este tornillo, ahora que lo tenemos bastante bien anclado, para que afloje un poquitín y lo dejamos aproximado, y después ya empezamos a soltar aquí el resto de tornillos y le quitamos los anclajes. En este caso es una 24 en el tornillo de condenación, y en el perno central que comunica la rótula exterior con la interior utilizaremos una llave 22. Como veis, en el perno central es una llave 22 y en el de condenación es una 24. Ahora a continuación ya lo tenemos suelto, ¿no veis? Lo tenemos ahí suelto, lo dejamos aproximado y ahora a continuación lo que vamos a hacer es extraer de aquí el pasador que tiene por debajo, el tornillo de seguridad, y a continuación, cuando lo tengamos ya fuera, sacado el pasador y quitado el tornillo, cogeremos una palanca, le haremos polero hacia arriba y le haremos unos golpes aquí para que salga mejor. Y voy a intentar grabaros lo que es la extracción del pasador, aunque no veo mucho. Y con una mano me resulta muy fácil. A ver, se ha movido un poco, pero no acaba. El pasador que condenaba el tornillo, y para ello me he valido de un pequeño destornillador. Como el pasador tiene como si fuera un ojal, lo metí allá, lo retranqueé un poco, lo moví y lo enderecé con unos alicates, y con los alicates lo enderecé y ya está, y lo sacamos, y a continuación vamos a aflojar el tornillo. Ya en el paquetito, esta viene con un engrasador, y lo que vamos a hacer es extraer esta. Le hemos quitado el tornillo, ahora tenemos que extraerla, que parece que se nos resiste, lo he intentado ya con la palanca, así que ahora vamos a utilizar este extractor para sacarlo. Pero bueno, si no nos funciona con este que no encaje, vamos a coger otro que tengo allí para hacer este mismo trabajo. Tengo varios, así que vamos a probar con el otro. Ya he ido a buscar el otro extractor, aquí lo tenemos, así que lo que vamos a hacer es lo encajamos aquí, lo ajustamos bien, a ver, ahí ya se está ajustando para que haga la tensión. Cogemos, vamos a coger una llave que me parece que es una 19. A ver, tengo yo el maletín ahora mismo, pues no sé dónde tengo ahora mismo el maletín. Tractor, aquí que lleva una llave 21, y lo que vamos a hacer es darle tensión para que nos eche. Aseguramos bien esto
Le damos tensión para que de ese modo salte la rótula. Después de que la saquemos, ¿veis? Ya soltó. Ya la tenemos fuera. ¿Veis? Y ahora muy importante. Tenemos que contarle las vueltas que tiene. Así que a continuación vamos a empezar. Contaríamos con el volver hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 y media. Vale, pues ahora vamos a coger el nuevo. Vamos a empezar a hacer el montaje y eso. A ver. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Ya está. Ya tenemos los 21 vueltas. Y ya está asegurado y ahora vamos a colocarlo aquí en la mangueta y después ya aproximamos. Ahí, a ver, hombre, que no se nos mueva. Ahí. Y ahora vamos a aproximar el de condenación, para que no se nos mueva. Y así ya después ya podemos realizar lo que son el apriete normal. Aseguramos un poco, invertimos las llaves, las ponemos aquí para que nos sirvan de apoyo. A ver que no se nos escape, no se puede mover ni un centímetro. Eso tenedlo en cuenta, que no se puede mover ni un centímetro. Ahí, ya está, listo. Bueno, pues está. Y ahora tenemos que ajustarlo bien porque ahora todavía no está apretada. Pero ya no tenemos esa holgura que teníamos y ya tenemos la nueva rótula de dirección colocada, la rótula exterior. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es aproximar el tornillo. Me parece que es... sí. No, es una llave más pequeña. ¿No? La otra era una 18, esta debe ser una 17, por ahí. 17 o 16. Así que cogemos las dos. Y vamos para acá. Vale, es una 17. Así que hacemos, apretamos. A ver, apretamos y tenemos que colocarle el correspondiente pasador que nos venía en el kit. Y ya de paso, lo que vamos a hacer es, como en el kit ya nos venía con un engrasador, se lo vamos a poner. Os enseño ahora, necesitaréis una perforadora. A ver, ¿no? Sí, esto. Con el martillo le damos un poquitín. Vale. Así que lo que hacemos ahora es, le damos unos golpecitos a esto. Ya está condenado. Aquí ya lo tenemos esto bien. Así que lo que hacemos es coger con aquí
le posamos bien, lo aproximamos y le damos un buen estrincón. ¡Ay, miércoles! ¡Ay, hombre! Que me equivoqué. A ver, en vez de aflojarlo, apretarlo, lo he aflojado. A ver, es un poco complicado el grabaros esto con una mano al mismo tiempo, así que tengo que utilizar un poco el pie. Aproximamos esto aquí arriba. Vale, perfecto. Ahora, aseguraros de que queda bien apretado. Bueno, en este caso voy a tener que dejarlo de grabar un momentín para asegurarlo bien, ¿vale? Ir a buscar un perforador para hacer el agujerito, y ponerle, hacerle un paso de tuerca, de tornillo, con una terraja, y meterle el engrasador, y le vamos a echar un poco de grasa consistente con una engrasadora para que quede lubricado, y de ese modo es lubricarlo y evitaréis su deterioro y que se os vaya a estropear. Así que, como veis, ha sido rápido, sencillo, pero bueno, a continuación ya os digo, vamos a hacer lo que es ponerle el engrasador ya que nos viene, y de ese modo nos aseguraremos de que dure más tiempo. Mirad cómo está este. Está hecho una mierda, literalmente, y bueno, ya lo veía a gritos, y ya el nuevo ya lo tenemos asegurado, así que lo que vamos a hacer es coger con un peine, que se llama así, esta cosita que viene con las terrajas, y vamos a mirarle el paso de tuerca. De ese modo vamos a coger una broca, haremos la perforación arriba y le haremos el paso de tuerca para montarlo y engrasar. Ya tenemos hecho, como veis, el agujerito. Hemos utilizado una broca del 5 con un taladro de batería, y a continuación lo que vamos a hacer es coger un adaptador de terraja, colocarle la terraja, que en este caso es una M6 por 1, la ajustamos, ponemos el manguito que tiene que tener, y a continuación lo que vamos a hacer es hacerle la rosca. A ver si podemos, lo puedo grabar porque es que es complicado, ya os digo, siempre os lo digo en mis vídeos, que es complicado que os lo pueda grabar con una mano, hacer dos tareas simultáneamente. Un momento, ya lo he conseguido embocar con las dos manos. Ya va entrando. Vale. Ya se va haciendo la rosca. Vale. Ya vamos a presentar el engrasador. Aquí lo tenemos. Ahí, ¿veis? Ya está. Y ahora vamos a coger una llave para colocarlo en el sitio. Me parece que es una 8, por ahí. 8, sí. No. 7. Sí. Vale. Cogemos esta aquí, la volvemos a posar. Y de este modo nos aseguraremos
este modo nos aseguraremos de que no, de lubricar y que nos ande correctamente. Bueno, a continuación vamos a terminar de hacer el manto. Como veis, ya ha quedado en el sitio, y aquí nos venía, es tan simple como eso: tener una broca del 5, una terraja de 1, que es el paso de tuerca que lleva, perforar, hacerle el paso de tuerca, atornillarlo con una llave de las 7, en este caso, y ya lo tenemos. Y ahora le vamos a pegar unos golpecitos miréis, ¿veis? Ahora ya nos ha quedado justo bien. Vamos a montar la rueda, pero primero lo que vamos a hacer es meterle un poco de grasa. Aquí le vamos a meter. Ahí. Ya está, tampoco hace falta que nos pasemos mucho. Bastante, lo limpiamos bien. Así sabemos que está bien lubricado, aunque ya venía lubricada. Y ahora lo que vamos a hacer es montar la rueda a continuación, y al siguiente paso, que es la reparación de las ventanillas y el cierre centralizado, despanelizando ambas puertas. A continuación lo que estamos haciendo ya es despanelizar la puerta del copiloto para reparar lo que es el tema de la ventanilla. Ya hemos quitado estos pequeños tapones que van aquí, uno aquí y otro aquí. Deberemos quitar estos tornillos que están aquí en la puerta. En este caso, en otros modelos los tenéis también, pero están, dependiendo del modelo del terreno, van en un punto o en otro los tornillos. Y después lo que necesitaremos es un pequeño kit de extracción de espátulas de vinilo, de fibra, para extraer los diferentes anclajes que tenemos alrededor de la puerta para no romperlos. Bueno, vamos a continuación a seguir. A esto me refiero, es con una espátula de estas. Tienes que meter con cuidado. En este caso tenemos aquí la primera grapa y vamos metiendo para ir extrayendo los diferentes anclajes, y así en toda la puerta alrededor deberemos de extraer estos anclajes, que si los podéis ver, que van aquí ubicados. A ver si os puedo... Mira, ¿veis? Estos anclajes que tenemos aquí, lo metemos aquí y le dais así un poco, porque si intentáis tirar, lo que hacéis es como cartón piedra, es arrancarlos de su ubicación. Así que es tan simple como eso, ir con paciencia. Lo vais con un kit de estos que no son caros. Es ir soltando. Bueno, a continuación, cuando lo tenga desmontado, pues paso al siguiente. Ya, para despanelizar es tirar por esto un poco. Tiráis poner el panel hacia afuera, sale. Levantamos un poco y ya tenemos lo que es toda la puerta al descubierto. Vamos a despegarla y a ver la causa por la que anda mal el cierre centralizado. Ya hemos ajustado el varillaje y ya funciona bien el cierre centralizado, ya no se bloquea, y la ventanilla ya nos baja rápidamente y ya vuelve arriba rápidamente al mismo tiempo. Bueno, pues esta parte ya la tenemos hecha, que es la cerradura, la ventanilla, y reajustar el varillaje. Aparte, lo que hemos hecho también es lubricar la carrilera, porque estas suelen resecarse bastante y suelen andar bastante lento, por eso. Así que lo que hacemos es lubricándola un poco, el motor la agradece
y cuanto mejor y cuanto más mejor lubricado esté, el recorrido es mejor y aparte tiene que forzarse menos el motor. Bueno, vamos a empezar ya al siguiente terminar de montar esta puerta, volver a colocarlo todo, el guarnecido, protector del tirador de la puerta y ya está. Y seguiremos a continuación en la puerta del conductor. Mirad, chicos, el fierro centralizado ya funciona correctamente y la ventanilla otro tanto de lo mismo. Mejor que antes, por lo menos ya funciona, ya sube más rápido y ya cierra. Bueno, nos queda esta aquí la puerta del conductor y lo solucionaremos ya todo. Bueno, ya hemos reparado la puerta del conductor también. Mirad, la ventanilla antes bajaba muy mal y ahora mirad. Y ahora ya sube y baja bien. Terminamos de montar las ventanillas y demás. Ya tenemos aquí el nuevo taco que lo tenemos aquí metido dentro. Y tendremos que, para colocarlo, deberemos quitar el cubrecárter de la chapa delantera, quitarle los anclajes, para después levantar y aflojar el soporte que está aquí justamente, que alberga el taco donde tendría que ir colocado el taco, que ahora mismo está deteriorado y ya no existe. Tendremos que, ya os digo, quitar ese protector delantero para poder pues elevar y aflojar los dos tornillos que aguantan, que condenan el taco al chasis y a la barra estabilizadora y colocarlo de nuevo ahí, en la barra estabilizadora, el nuevo taco. Vamos, comenzamos. Vamos a empezar. Lo primero que deberemos hacer es extraer los tornillos de aquí, que son un vaso de la 10, y va un vaso. Bueno, pues en este caso, este tornillo de aquí lo tenemos un poco machacado, así que tendremos que buscar un destornillador para anclarle una cabeza estrellada y extraer dicho tornillo. Al final lo hemos solucionado con una llave abierta. Si nos ancla bien, porque tiene un punto que coge, pero ahora, ahí. Ahí. Vale. Ya tenemos descubierta la parte inferior. Deberemos aflojar este tornillo y este otro. Vamos a buscar un líquido aflojadlo todo para que bajen, para que aflojen mejor los pernos, y vamos a destornillar aquí para ya colocar el nuevo taco y volver a cerrar y listo, y volver a hacerlo todo a la inversa. Deberemos apretar estos dos tornillos y deberemos colocar aquí la chapa que cubre la parte delantera del cárter y el bloque por delante, y el resto del puente delantero la deberemos poner en su sitio, atornillaremos y listo. Bueno, vamos a empezar. Le añadimos ahora un poco los tornillos. Ya está.
continuación vamos a ver, una 14, sí. Llave, y es una 14. Cogemos el otro perno que está por la parte trasera. Es lo que quedaba del taco y nada. Así que nos toca, como veis, ya lo pedía a gritos, el sustituir el taco. Bueno, vamos a coger el nuevo y colocarlo en el sitio. Este es el taco nuevo. Para que veáis la diferencia, a ver si encuentro, ahora mismo no sé dónde está. Así, mirad. Lo que tenía. Lo que teníamos, que es esto y nada, porque estaba todo hecho una mierda. Y el nuevo. Y la colocación es tan simple como coger, abarcamos. No es tan... Tengo que calcar un poco hacia abajo. A ver, lo intentaré desde la otra parte, pero es que tendréis que entender que no puedo grabar. A ver, tanto, a ver, al mismo tiempo, con una mano es bastante complicado porque hay que hacer un poco de fuerza. Esperad, voy a colocarlo. A ver. Voy a colocarlo en el sitio porque hay que darle un poco de tensión con el brazo, empujar un poco hacia abajo aquí y no puedo ahora mismo. Un segundo. Bueno, pero que vamos, ya tenemos medio taco colocado y ya tenemos aproximados los tornillos, que es colocar como visteis. Y aproximar ya los tornillos. A continuación lo que vamos a hacer es colocarle otra vez la chapa que cubre la estabilizadora por delante. Como veis, ya hemos colocado el taco nuevo en el sitio. Ya lo hemos apretado bien, ya queda todo bien. Y a continuación, ya os digo, vamos a poner la chapa protectora delantera de la barra estabilizadora y para que no lleve golpes en la parte delantera, ya que tenemos el cárter aquí justamente aquí, y aquí tenemos lo que es el grupo de las tracciones que está justamente aquí ubicado, y para protegerlo vamos a poner la chapa que lo cubre. De nuevo, lo mismo que lo desmontamos, es para montarlo lo mismo. Aquí 3 pernos, aquí lleva 2 pernos, que en este caso solamente ahora mismo lleva uno porque está diseccionado uno, falta un perno, así que el otro no podemos ponérselo porque aparte rompió porque he visto dentro, así que solamente nos lleva un perno ahí y aquí los 3 justamente en la parte delantera. Bueno, vamos a montarlos y después ya os sigo grabando. Pues ya tenemos puesto la chapa delantera que cubre el grupo delantero del diferencial y el cárter, y ya está, ya tenemos el terreno listo. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo sobre el terreno, me dais un like, os suscribís a mi canal, le dais a la campanita y ya está.
Y bueno, espero que os haya gustado. Chao.